A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías capítulo 53, versículos 6 al 7. Como una oveja delante de sus trasquiladores, Cristo enmudeció, no abrió su boca. Tras aquella noche de clamorosa oración en el huerto de las Olivas, donde en su dolor como hombre llegó incluso a pedir al Padre que, si era posible, pasase de él la copa del sacrificio, solo a la mañana siguiente, Cristo fue azotado, escupido, burlado, agotado. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos 20 al 23, nos exhorta: porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 20 al 23. Amable auditor, acabamos de compartir solemnes porciones de la Escritura con usted y queremos invitarlo a poner la mayor atención a los próximos 30 minutos, ya que la exhortación que escucharemos a continuación es de la mayor importancia práctica para nuestras vidas, precisamente en los tiempos en que vivimos. Por favor, escúchela completa hasta el último minuto. Atesore para usted este mensaje y manténgalo presente en su vida. El pastor Cristian Ceballos Vázquez, desde Chile, es quien nos trae el mensaje de la palabra de Dios para hoy, titulado ¿Conoces a Nabot? El Señor le bendiga con nuestra programación. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien, de espinas coronada, por fe mis ojos ven, de todos despreciada, mi eterno bien será. Por todas las edades, mi ser te adorará. Pues oprimida tu alma fue por el pecador, la transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor. Hoy vengo contristado, merezco tu dolor. Concédeme tu gracia, oh, dame tu favor.
Les saludo en el amor de nuestro Señor. Una vez más les manifiesto mi gratitud por considerarme. El título del sermón es ¿Conoces a Nabot? Y seguramente que más de alguna vez hemos leído la historia, pero vamos a darle lectura nuevamente para que la palabra todavía nos quede más asentada en nuestro corazón, para que no olvidemos algunos detalles que en el transcurso del sermón también vamos a ir enumerando. Y de esa forma yo creo que la respuesta a la pregunta que nos hace el sermón de si conoces a Nabot lo vamos a conocer bastante bien. Dice así en el nombre del Señor: pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Y vino a él su mujer Jezabel y díjole: ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y sellólas con su anillo y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y sentáronse delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y sacáronlo fuera de la ciudad y apedreáronlo con piedras y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Oremos. Te adoramos, Señor y Padre nuestro, por esta palabra. Seguramente que provoca algún grado de desazón al leer una historia como esta. Sin embargo, Señor, nada de lo que ha sido escrito fue escrito de una forma, Señor, innecesaria o de una forma que no tuviera ningún propósito. Sabemos, Señor, que tu palabra es fiel y verdadera. Y sobre todo, Señor, que trae para cada uno de nosotros también una admonición, un consejo, Señor, también una prevención, de modo tal que pudiéramos estar advertidos también de ciertas cosas que pudiéramos enfrentar en esta vida. Le ruego, Señor, que la unción de su Espíritu Santo tome posesión de cada uno de nosotros, una vez más, el que exhorta como el que escucha, para que el que exhorta, Señor, sea un instrumento en tus manos, y para que el que escucha, Señor, tenga oídos, Señor, abiertos y dispuestos también para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Glorifíquese, Señor, le necesitamos, realmente dependemos de usted. Nos declaramos incompetentes, Señor, al estar enfrente de su palabra, pero también con toda la confianza de que esta palabra no volverá, Señor, vacía a usted, sino cumplirá el propósito para el cual usted la ha enviado. Te pedimos estas bendiciones en el nombre glorioso de su Hijo amado, el Cristo de la gloria.
Amén y amén. Nabot era, como acabamos de dar lectura a la palabra del Señor, un israelita que vivía en la ciudad de Jezreel, la cual se encontraba a unos 35 o 40 kilómetros al norte de Samaria, la capital de Israel. Se entiende entonces por la lectura de este pasaje que Nabot era un hombre temeroso, debido a que no estaba dispuesto a desprenderse de su propiedad porque ello significaba transgredir la ley de Jehová, tal como lo señala el libro de Levítico. Y de esa forma él podría así ofender el nombre de su Dios. Probablemente el significado del nombre de Nabot es frutos o eminencia, lo que ya nos indica algo respecto de su personalidad. En este sermón biográfico veremos a Nabot enfrentando tres situaciones adversas. Primero, la tentación. En segundo lugar, lo vemos enfrentando la injusticia. Y por último, lo vemos enfrentando la muerte. Pero también descubriremos cómo esto debe aplicarse a nuestras propias experiencias, a nuestras convicciones y sobre todo a nuestro servicio a Dios. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, en que se manifiestan estos mismos peligros para todos los creyentes. Pero también veremos finalmente cómo se explica lo vivido por este hombre a la luz del plan redentor de nuestro Dios. Veamos entonces el primero de estos enfrentamientos. Nabot, como dije, es enfrentado a la tentación. Podemos leer en los versículos del 1 al 4 nuevamente. Y pasados estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vínose Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y acostóse en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Podemos imaginarnos que un día, quizá como cualquier otro, en que Nabot estaba ocupado en los quehaceres de su viña, llega una comitiva a la entrada de su propiedad, encabezada por el mismísimo rey de Israel, Acab, con una oferta bastante tentadora y conveniente. Dame tu viña para que sea un huerto de hortalizas, porque está cercana junto a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor, o si te parece mejor te pagaré su valor en dinero. Acab codicia la viña de su súbdito, pone sus ojos y su corazón en ella. Le resulta muy conveniente para un huerto de su palacio. ¡Qué bien me vendría!, decía Acab. Pero no es tan pagano como para arrebatársela por la fuerza, sino que le propone un trato: pagarle un buen dinero o cambiársela por otra viña mejor, como dice el versículo 2. No era malo en realidad desear algo conveniente para su hacienda, pero todo deseo desordenado es fruto del egoísmo, es fruto del pecado. Ese era el problema que estaba enfrentando el rey Acab. Nabot le responde: guárdeme Jehová. Es como si él estuviera diciendo: no lo permita el Señor, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Esta negativa no se debía a ninguna deslealtad o alguna falta de respeto contra el rey por parte de Nabot, sino más bien fidelidad que él mantenía a la ley de Dios. La tierra de Canaán era de alguna manera la tierra de Dios, y los israelitas eran como sus arrendatarios. Y una de las condiciones del arriendo era que no debían vender parte alguna del territorio que les correspondiera, a no ser por causa extrema de necesidad. Y aun eso, hasta el año del jubileo, como lo indica Levítico capítulo 5, en particular el versículo 28. Pero Nabot sabía que si le vendía la viña a la corona, nunca volvería a ser nuevamente de su propiedad ni de sus herederos, ni siquiera en el año del jubileo. De buena gana, Nabot agradaría al rey, pero tenía que obedecer a Dios antes que a los hombres,
por eso no acepta la oferta. Ahora bien, usted y yo todos los días somos tentados de la misma manera. En primer lugar, nuestra naturaleza pecaminosa nos propone ofertas. Nos dice, hazlo nomás, no pasará nada, nadie lo sabrá. También, por otro lado, el mundo nos propone cosas. Nos dice, tienes que someterte a ciertas leyes. No importa que vayan contra tu fe, porque estas leyes traerán un estado de bienestar a la sociedad. También el diablo nos propone cosas, sobre todo que no le creamos a nuestro Dios, así como Adán y Eva en el huerto estuvieron dispuestos a escuchar el evangelio del diablo y no escuchar la voz de Dios. De alguna manera, nosotros todos los días estamos siendo avasallados, instruidos, sometidos a este mensaje que es, a todas luces, un mensaje de mentira. En definitiva, el enemigo de nuestras almas busca que nosotros desobedezcamos a Dios. Pero saben, lo peor de todo es que muchos creyentes se entregan a las presiones y a las pasiones que encontramos en este mundo sin pensar en las consecuencias ni que aquello realmente ofenderá a nuestro Dios. En vez de decir como Nabot, guárdeme Jehová de hacer tal o cual cosa, dicen, qué conveniente, firmemos el trato. Evidentemente, esta respuesta no le agradó a Acab. Encontramos aquí la misma frase que en el capítulo 20, versículo 43. Vino a su casa triste y enojado. Es decir, que era un hombre que inmediatamente perdía los estribos, que manifestaba su inmadurez, que manifestaba su falta de carácter, en fin, y otras más que más adelante veremos. El versículo 4 nos dice que más aún él se acostó en su cama, volvió su rostro a la pared y no comió. En otras palabras, él no pudo sufrir que le contradijeran su deseo. Pobre hombre, en realidad, si miramos desde este punto de vista, Acab tenía en su mano todos los deleites de Canaán, aquella buena tierra que emanaba leche y miel. Tenía todas las riquezas del reino, los placeres de la corte, el honor y el poder del trono, y aún así todo le parecía nada si no tiene la viña de Nabot. Así es el pecado en el hombre. Nada lo satisface. Por eso es que siempre este hombre se va hundiendo más y más en el lago de la miseria y en el lodo cenagoso, porque una mala decisión siempre lleva a otra peor. Lo destacable de la actitud de Nabot aquí es que enfrenta la situación, en primer lugar, con temor a Dios, en segundo lugar, con obediencia a su palabra, y en tercer lugar, con firmeza ante la presión. Estas tres cosas, queridos hermanos, jamás deben estar ausentes en un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en nosotros también siempre deben aflorar estas actitudes. En primer lugar, nuevamente repito, temor a Dios. En segundo lugar, obediencia a su palabra. Y en tercer lugar, firmeza ante la presión. Por eso el apóstol Pablo decía en más de alguna ocasión, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Ahora bien, no tan solamente enfrentó la tentación Nabot, sino también fue enfrentado con la injusticia. Él enfrentó un juicio completamente impío. Podemos leer ahora de los versículos 5 al 13 lo que la palabra del Señor nos presenta. Y vino a él su mujer Jezabel y díjole, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y díjele que me vendiera su viña por dinero o que si mejor le parecía, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y sellólas con su anillo y enviólas a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así,
proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo y muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Y vinieron 2 hombres perversos y sentáronse delante de él, y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. En realidad, nada bueno puede esperarse cuando entra en escena Jezabel. Aquella maldita, dice el libro 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 34. Bajo el pretexto de consolar a su inmaduro esposo, ahora aviva su orgullo y su pasión desenfrenada. Acab le comentó lo que lo entristecía y en el versículo 6, pero Acab tergiversa la razón que le había dado Nabot para rechazar ese trato y además cambió la frase de este. Cuando dice, guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres, ahora él utiliza las palabras más ásperas diciendo, yo no te daré mi viña. ¿Cómo? Le dice Jezabel en el versículo 7, ¿eres tú ahora el rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Es como si ella le estuviera diciendo, tú eres el que manda aquí en Israel y se atreverá algún súbdito tuyo a negarte lo que le estás pidiendo. Si no sabes cómo llevar la dignidad de un rey, déjame a mí el asunto y yo te daré ahora la viña de Nabot de Jezreel. Esté bien o esté mal, será tuya pronto y sin costarte absolutamente nada. Acab, como dijimos, era falto de carácter, era inmaduro, avaro, ambicioso y más encima idólatra. Jezabel era hija del rey de Sidón y en todos los reinos paganos, al contrario de lo que sucedía en Israel, se consideraba al monarca como dueño de la tierra, por lo que no tenía que hacer mucho trámite para apoderarse de alguna propiedad. Por esa razón, esta perversa mujer actúa de esa forma. Para satisfacer la codicia de su marido, ahora trama la muerte de Nabot. Pero antes urde un plan siniestro. Si ella hubiese deseado únicamente el terreno, sus testigos falsos podrían haber jurado mediante un documento falso que la viña no pertenecía a Nabot. Pero no se contenta con eso. Ella quiere matar a Nabot. En realidad ella quiere matar a cualquiera que se interponga en los planes de su marido. Qué pena en realidad todo esto. Nunca un rey había dado órdenes tan perversas como las que dio Jezabel a los ancianos de Israel en los versículos 8 al 10. Toma el sello privado del rey y hace uso de su nombre, con lo que les manda, por principio de lealtad a la corona, dar muerte a Nabot. Esto se debía hacer bajo el pretexto religioso, proclamad ayuno, como dice el versículo 9, como si dijese, hacer como si hubiese entre vosotros algún gran ofensor sin descubrir, por cuya causa Dios está enojado con vuestra ciudad, y hacer que las sospechas recaigan sobre Nabot, probablemente porque él no se une a sus vecinos en el culto a su dios idólatra. Tenía que hacerse igualmente bajo el pretexto de justicia y con todas las formalidades de un proceso judicial, cosa que no hubiesen quedado lugar a dudas de que era un juicio impío. El crimen del que le han de acusar es que ha maldecido a Dios y al rey, en el versículo 10. Esto es una blasfemia doble. Hermanos, tal y como están dadas las cosas hoy en día, en cualquier momento se nos puede acusar a cualquiera de nosotros de cualquier cosa de forma injusta. En varios países del mundo se está tratando de acallar la palabra de Dios. En ocasiones por la Iglesia Católica, como en México. En otras por el fundamentalismo islámico, como es el caso de los países del Medio Oriente y África, principalmente África del Norte. En otras el comunismo, como China, Corea del Norte y Rusia. Y en otras, como en nuestro país, por la voluntad de las minorías. Basta que uno contradiga una idea
para que lo cataloguen inmediatamente de fascista, machista, misógino, homofóbico, fanático, intransigente, y consecuentemente viene la funa, la cancelación y el desprestigio social. Pero todo esto, tenemos que decir lo que es lamentablemente solo el comienzo. Seguramente muchos de quienes estemos en contra de estas ideologías tendremos que pagar un alto costo. La tentación, la injusticia que enfrentó Nabot fueron pruebas muy difíciles y complejas, pero todavía quedaba lo peor. Nabot ahora enfrenta la muerte, versículos 13 al 16. Y sacáronlo fuera de la ciudad y apedreáronlo con piedras y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y muerto. Y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Hermanos, nunca fueron tan perversamente obedecidas órdenes tan inicuas como lo fueron estas, por los magistrados, por los ancianos de Jezreel. Pues hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, como dicen los versículos 11 y 12, sin poner objeción alguna, ni encontrar ningún reparo en la ejecución de tremenda iniquidad. Así apedrearon a Nabot, como dice el versículo 13, y por lo que vemos en el libro segundo de Reyes, en el capítulo 9, 26, también mataron a sus hijos, ya fuese con él o después de él. Podemos destacar ahora una virtud más en Nabot: su modestia. La Escritura nos señala que a raíz de toda esta injusticia, incluso a riesgo de su propia vida, él haya reclamado, se haya excusado o le haya echado toda la culpa a Dios. Quizá guardó silencio. Podemos aventurarnos a decir que la única razón por la cual Nabot no abrió su boca contra sus acusadores es porque sabía que si ellos le arrebataban su propiedad, recibiría de Dios no una viña terrenal, sino una eterna en los cielos. Hoy la violencia se ha tomado nuestro país. La delincuencia y el narcotráfico son pan de cada día y no nos sentimos seguros en ningún lugar. Pero aún así debemos decir como el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 8, los versículos 35 a 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nabot quizás nunca imaginó, cuando escuchó este ofrecimiento del rey, que obedecer a Dios le significaría la muerte. Esto nos debe hacer pensar también a cada uno de nosotros en el costo que tendremos que pagar si queremos ser fieles a nuestro Señor. Detengámonos un momento y asombrémonos de la perversidad y cómo opera Satanás en los hijos de desobediencia. Lamentémonos también por este caso tan flagrante de opresión a un hijo de Dios. Y bajo ningún concepto nosotros seamos parte, nunca jamás, de la injusticia contra un hijo de Dios. Encomendémonos a Dios para que cuide nuestras vidas y de nuestros recursos, porque hacer lo correcto no siempre será garantía de seguridad. Pero regocijémonos también en la creencia del juicio venidero, en el que jueces tan injustos como los que acabamos de conocer un día tendrán que rendir cuenta delante del justo juez
de todo el universo. ¿Qué sensación, querido hermano y querida hermana, le deja este relato? ¿Le provoca alguna suerte de impotencia? Cuando yo lo leí por primera vez, esperaba la intervención divina, esperaba la irrupción del profeta Elías que vendría, así como en el monte Carmelo, derrotando a los profetas de Baal y salvaría a Nabot. Nada de eso ocurrió. Pero ¿saben qué? A medida que uno madura en la fe, descubre que la única explicación para este silencio es que hubo, escúcheme bien, hubo uno mayor que Nabot, que fue juzgado impíamente, que fue llevado como oveja de matadero, que enmudeció, que no abrió su boca y fue muerto no por sus propios pecados, sino por el de todos nosotros. Aunque suene duro decirlo, nosotros no somos Nabot. Nosotros somos Acab. Nosotros somos Jezabel. Nosotros somos los testigos falsos. Nosotros somos los ancianos que lo condenaron. Nosotros somos los que crucificamos a uno mayor que Nabot en el monte Calvario. Que Dios nos perdone. Oremos. Padre celestial, te pedimos perdón por nuestros pecados, porque nosotros somos los injustos, porque nosotros somos los pecadores, porque nosotros no estamos a la altura ni siquiera de Nabot de Jezreel, menos, Señor, de Cristo nuestro Señor. Perdónanos, Señor. Seguramente muchos de nosotros enfrentaremos más de alguna de las dificultades que enfrentó tu siervo Nabot, pero permite, Señor, que como él también estemos a la altura de lo que usted quiere de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro buen Salvador. Amén y amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.